los que no te conocen, Germán estudió en Bahía Blanca la licenciatura en Geología, está ahí, como decía recién, próximo a defender su doctorado, justamente en la sedimentología de las lutitas. Es docente de Bahía Blanca, de la cátedra de sedimentología de Bahía Blanca, y bueno, esta serie de charlas arrancaron de la mano de Flor Becky, que es nuestra directora acá en Bariloche, y bueno, fuimos integrando gente de Roca, de Buenos Aires, de Mendoza, y bueno, ahora ampliamos a Bahía Blanca. Así que bueno, Germán, bueno, y para organizar un poco la charla, la idea es que las preguntas sean al final, así que cuando Germán termine, de última se pueden ir haciendo por el chat y ir tratando de ordenarlas, así que bueno, paciencia con, con esta nueva plataforma. Así que Germán, bueno, gracias y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Juani. Me ahorraste la presentación. Voy a hablar un poco por ahí del título de esta charla, que bueno, se relaciona principalmente con la temática que he desarrollado en mi tesis, desarrollada en la formación Vaca Muerta, bueno, con una beca cofinanciada entre el CONICET y la empresa GSS Argentina, donde actualmente participo en el desarrollo de proyectos de investigación y servicios a empresas operadoras. Acerca de los contenidos de la presentación, vamos a tener una parte introductoria en donde vamos a hablar sobre las rocas de grano fino, digamos, intrometernos un poco en lo que son estas rocas, los desafíos y dificultades para su estudio. Y hablaremos también sobre los modelos convencionales y los modelos alternativos que han surgido en los últimos años para la acumulación de estos sedimentos de grano fino. Luego vamos a hablar un poco sobre lo que es el estudio de concreciones, que en verdad estos cuerpos diagenéticos son importantes para el análisis de procesos sedimentarios. Ya veremos por qué. Esto es una de las técnicas que he empleado en mi tesis y veremos que es interesante los rasgos que se reconocen dentro de estos cuerpos sedimentados. Vamos entrando ya en lo que son los modelos alternativos para la acumulación de rocas de grano fino. Hablaremos sobre flujos de fango, estableciendo criterios para su reconocimiento en el registro estratigráfico. Y hablaremos tanto de flujos de origen intracuencal como flujos de origen extracuencal relacionados a flujos hiperfílmicos. Finalmente vamos a hablar brevemente sobre la interpretación paleomental y el análisis de ciclicidad de sucesiones de grano fino. A modo de introducción, bueno, la mayoría de ustedes sabe que las rocas sedimentarias de grano fino son todas aquellas que tienen un tamaño menor a 62 micras y frecuentemente se refieren con términos como lutitas, fangolitas, margas, limolitas, arcilitas. También se utiliza un término un poco confuso que es el término grain. Y bueno, estas rocas en conjunto constituyen al menos 2/3 del registro estratigráfico del planeta y asimismo abarcan gran parte del tiempo geológico. Sin embargo, bueno, cuando uno recurre a los libros de textos de sedimentología, ve que los apartados sobre rocas de grano fino se resumen en al menos unas pocas páginas y frecuentemente uno encuentra más preguntas que respuestas en estos apartados. Y esto se debe principalmente a que su estudio históricamente ha quedado relegado a lo que es el estudio de areniscas y calizas. En parte, ¿por qué? Porque, bueno, existen desafíos y dificultades para el estudio de estas rocas. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. En cuanto a los desafíos y dificultades, podemos decir que, los estudios de superficie que nos interesan tanto y nos gustan tanto a los geólogos y sedimentólogos, son muy importantes porque permiten establecer las relaciones de contacto entre las rocas, geometría y distribución espacial, y a su vez analizarlas
granulométricamente determinar estructuras sedimentarias presentes y efectuar mediciones de paleocorriente. Todas estas características son esenciales para lo que es el análisis de facies y la determinación de ambientes depositacionales. Pero ¿qué pasa? En rocas de grano fino, el alcance del trabajo de campo es limitado. Aquí vemos diferentes imágenes de rocas de grano fino, de diferentes cuencas, en donde uno, digamos, con la simple observación de estas rocas en el campo, no puede hacer muchas interpretaciones acerca de su origen ni de los ambientes en los cuales fueron acumuladas. En gran parte, esta dificultad para interpretar estas rocas se debe a lo que es el proceso de compactación mecánica. Ustedes deben saber que lo que es la compactación mecánica es, digamos, un proceso que ocurre durante el soterramiento, que se relaciona a la expulsión de fluidos contenidos en los espacios porales del sedimento. Las rocas de grano fino tienen muchas arcillas y las arcillas suelen tener porosidades muy altas. Se estima que inicialmente tienen porosidades de 85 al 90% en volumen y a medida que progresa el soterramiento, las porosidades pueden llegar a ser reducidas hasta el 10% del volumen o porcentaje original, lo cual se traduce en una importante pérdida de espesor. Aquí vemos una imagen de microscopía electrónica de la formación Vaca Muerta, en donde ustedes ven una fábrica principalmente compuesta por arcillas que están altamente compactadas y justamente se desarrollan planos de fisibilidad, efecto del proceso de compactación. Digamos, este grano o clasto, por así decirlo, que se ve en la parte central, es un framboide de pirita, el cual, fíjense que no sufre la misma compactación que las arcillas que se encuentran en el resto de la fábrica, y justamente esto es lo que se llama proceso de compactación diferencial, en donde, bueno, el framboide de pirita resiste más a la compactación respecto a las arcillas que, debido a la expulsión del agua que tienen en los poros, se compactan y la fábrica se aplasta. ¿Qué pasa con el proceso de compactación? Produce un aplastamiento justamente de la fábrica primaria o fábrica depositacional de los depósitos fangolíticos. Yo acá puse un ejemplo con autos. O sea, inicialmente uno tiene diferentes autos y puede hacer, digamos, un reconocimiento de cada uno de ellos, diferenciándolos y, digamos, describiendo sus características principales, pero si sufren un proceso de compactación, uno pierde mucha parte del registro de esto y se limita, digamos, a simplemente decir que son autos, ¿no? Lo mismo pasa con las rocas de grano fino. Cuando luego del proceso de compactación, la fábrica depositacional o primaria se aplasta significativamente y las estructuras sedimentarias se reducen a que cuando hacemos las descripciones, digamos que son fangolitas con laminación paralela, producto de decantación de materiales finos en ambiente de baja energía. ¿Qué es esto? O sea, estos son ejemplos, estos que puse acá, de fangolitas compactadas que tienen estructuras sedimentarias internas y que uno puede preguntarse si eso realmente es o no laminación paralela. En el ejemplo de aquí arriba vemos otro caso en donde ya se pueden observar algunas superficies irregulares, pero aún así es una roca altamente compactada. El efecto de la compactación fue históricamente subestimado al momento de analizar sucesiones estratigráficas de grano fino. Y esta es una de las razones por las cuales históricamente estas rocas se interpretaron como originadas a partir de procesos de decantación. Como pueden ver acá, tenemos un ejemplo de lo que es el modelo convencional para la acumulación de rocas de grano fino, en donde justamente, bueno, y acá abajo puse un video de un experimento
artificial, digamos, en donde justamente se explica el origen de las rocas de grano fino a partir de procesos de decantación a partir de plumas hemipelágicas o plumas pelágicas, y cómo se forman depósitos de fango laminadas. El mecanismo fue históricamente asumido como el principal proceso a partir del cual se originan los depósitos de grano fino. Y se interpretaba que estas rocas se originaban, digamos, por una depositación continua, es decir, ininterrumpida a lo largo del tiempo geológico. Algo importante para lo que es el modelo de decantación es el proceso de floculación. Las partículas de arcilla se atraen entre sí debido a las cargas electrostáticas y se aglutinan formando agregados arcillosos que se llaman flóculos. Los flóculos, aquí ven ejemplos de experimentos del laboratorio y ejemplos de flóculos del registro estratigráfico de diferentes autores. Como pueden ver en esta imagen de acá, los flóculos son agregados que tienen tamaños que llegan a tener tamaño arena fina o arena muy fina, y justamente cuando se aglutinan las partículas de arcilla, su incremento en la densidad lleva a que, digamos, favorece el proceso de decantación a través de la columna de agua y la acumulación en el fondo de las cuencas sedimentarias. Este proceso fue utilizado durante décadas para justificar la decantación continua y prolongada de materiales a través de la columna de agua. Sin embargo, a partir de estudios en canales artificiales, podemos, hoy en día, digamos, sabemos que las partículas, digamos, los flóculos o otros agregados de fango pueden transportarse por tracción mediante flujos de fango. Aquí ven diferentes videos en donde se ven agregados de arcilla, es decir, flóculos, que se transportan como carga de lecho, es decir, por tracción, a la base de flujos turbulentos en canaletas artificiales. Y dan lugar a la formación, que se ven en estos videos de acá, y migración de óndulas de fango. Estos estudios fueron principalmente encabezados por Jürgen Schieber, de la Universidad de Indiana, empezando allí por el 2007, con un trabajo muy importante en el cual, bueno, a partir del trabajo del 2007 de Schieber, empezaron a replantearse gran parte de los modelos previos, es decir, el paradigma clásico de la decantación empezó a entrar en cuestionamiento. Y asimismo, estudios en sistemas depositacionales actuales empezaron a reconocer, aquí vemos un ejemplo, esto es una muestra de sedimento de la Eagle Shelf en California, en donde justamente se ven truncaciones en la laminación relacionadas a laminación ondulítica, que sugiere procesos de transporte por tracción. Luego de estas, digamos, al encontrar estas evidencias y al recurrir al registro estratigráfico, asimismo empezaron a reconocerse superficies erosivas y, asimismo, laminación relacionada a óndulas de corriente. Esto acabó en lo que se llamó un cambio de paradigma en la depositación de arcillas. Nosotros, en mi tesis, lo que he desarrollado es, digamos, el estudio de concreciones, porque estos cuerpos, digamos, permiten obtener un registro exento de compactación o prácticamente sin compactación, dado que, bueno, las concreciones carbonáticas, para los que no lo saben, son precipitados diagenéticos que ocurren durante la diagénesis temprana. Y estos cuerpos, por lo general, crecen próximo a la interfaz agua-sedimento, como se ve aquí. Lo que ocurre durante el crecimiento de las concreciones es precipitación de, principalmente, en este caso, carbonato, que rellena los espacios porales en el sedimento y crea una estructura rígida que soporta la compactación durante el soterramiento. Entonces, lo que suele ocurrir es que las concreciones, al igual que como
vimos en el primer ejemplo de la pirita framboidal, sufren una compactación diferencial respecto a lo que son las fangolitas adyacentes, como vemos en este ejemplo de campo, y suelen tener un registro, digamos, prácticamente exento de compactación de la fábrica primaria. Su distribución estratigráfica requiere justamente periodos de baja tasa de sedimentación, los cuales permiten la difusión y precipitación de carbonato en cuerpos cementados. Por lo general, estos periodos se relacionan, al menos en nuestros estudios en vaca muerta, se relacionan a lo que es las superficies de máxima inundación de secuencias, los cuales son, digamos, intervalos condensados que con muy baja tasa de sedimentación. Aquí vemos ejemplos de afloramiento, estos principalmente en la base de la formación vaca muerta, y después vemos acá otro ejemplo de una corona de vaca muerta, en donde vemos justamente una concreción, que es esto que se ve acá, y vemos compactación diferencial de las lutitas adyacentes. Fíjense que esta barra que yo puse aquí vendría a ser el espesor original, y esta otra barra roja que se ve aquí es el espesor compactado, y fíjense la reducción de espesor que sufren las lutitas estas respecto a la concreción, que prácticamente no sufre reducción de espesor. En este caso, la concreción esta no presenta rasgos importantes en cuanto a la fábrica y se ve de aspecto masiva. Pero podemos ver otros casos, como este de acá, en donde internamente las concreciones preservan registro de lo que es la fábrica primaria. Otra vez vemos lo que es la compactación diferencial, en donde, bueno, inicialmente esto es, digamos, el registro máximo que podemos tener de, digamos, lo más aproximado a lo que fue el espesor real, y esto es el espesor compactado que representan, digamos, que tienen las lutitas adyacentes. Entonces vemos que hay una reducción importante en cuanto al espesor, producto de la compactación. Veamos algunos ejemplos de esto en concreciones de vaca muerta. Aquí se ven diferentes ejemplos en donde aquí claramente se ve un contacto erosivo y capas de espesores de hasta más de 10 centímetros, con también contactos netos a erosivos, y en algunos casos se reconocen marcas de base relacionadas a procesos de erosión de fondos fangosos. Otras concreciones también presentan registro de estructuras sedimentarias primarias, como es justamente la laminación ondulítica que se reconoció en canales artificiales. Cuando sacamos muestra de las concreciones, por lo general hacemos cortes macroscópicos pulidos y después hacemos secciones delgadas y muestras de microscopía electrónica, y se ven cosas muy interesantes. Esta es una de ellas, donde vemos una base erosiva, donde fíjense cómo se truncan las láminas de la fangolita infrayacente, y vemos justamente el detalle del contacto erosivo, este que está acá, y vemos hacia arriba laminación ondulítica, que son estas láminas oscuras que se ven aquí, representan laminación ondulítica relacionada justamente con agregados de fango, los cuales pueden ser tanto flóculos como otras partículas que veremos a continuación. Aquí vemos un detalle de lo que es la laminación ondulítica de estos depósitos. Más ejemplos de cómo se ven, digamos, el registro de estructuras sedimentarias en el interior de las concreciones, donde vemos, en todos estos ejemplos, vemos contactos probablemente erosivos, e internamente vemos láminas con superficies de truncación interna, lo cual se relaciona justamente con laminación ondulítica de corriente. Las láminas más oscuras están compuestas principalmente por lo que se llaman agregados de fango, y utilizamos justamente este término para no referirnos genéticamente a ellos. Y aquí ven en esta imagen de microscopía electrónica cómo tenemos cemento, que es todo esto que resalta mucho en la imagen secundaria,
y vemos otros agregados, algunos más oscuros y otros más claros. Eso se debe, digamos, al contraste en el contenido de carbonato que presentan, tanto, digamos, los más oscuros tienen más arcillas y los más claros tienen más carbonato. Y son agregados que se preservan, digamos, en el interior de las concreciones sin compactación. Aquí vemos en secciones delgadas cómo se ven estos agregados, que son estas partículas marrones que se ven aquí, y estos agregados oscuros que se disponen internamente entre las láminas. Estos interlaminados entre láminas detríticas y láminas de agregados de fango suelen ser muy comunes, y justamente se relaciona al proceso de transporte por tracción, el cual parece ser selectivo, y justamente ocurre que los granos detríticos, por así decirlo, se transportan independientemente de los granos de los agregados de fango y forman diferentes óndulas por separado. Dentro de lo que son los agregados de fango reconocemos diferentes tipos. Uno de ellos son los intraclastos arcillosos, que están, digamos, originalmente, bueno, los ejemplos estos son todos de concreciones, y es importante resaltar esto porque si vemos depósitos compactados, algunos de estos agregados van a sufrir el proceso de compactación mecánica, y lo que va a ocurrir es justamente un aplastamiento de su fábrica y se van a ver como lentes. Ya veremos algunos ejemplos a continuación. Uno de ellos son los intraclastos arcillosos. Justamente estos que se ve acá está compuesto principalmente por partículas de arcillas detríticas, y después tienen una cementación temprana cuando se formaron las concreciones que evitó que los intraclastos estos se compacten y se flatenicen. Otras partículas muy comunes en vaca muerta se ven mucho, son los pellets fecales, que son estas otras. Fíjense que el color en luz secundaria de microscopía electrónica es un poco más claro, es porque tienen más contenido de carbonato primario. En este caso se relaciona justamente con placas de cocolitos. Los cocolitos viven, digamos, en la columna de agua, y los organismos planctónicos que viven, como pueden ser los peces, comen los cocolitos y después los defecan y caen al fondo como pellets fecales, y quedan después eventualmente expuestos, digamos, al retrabajo por corrientes de fondo. Después también vemos fragmentos líticos. Acá se ve un ejemplo, que es un fragmento lítico de una roca volcánica, probablemente de una toba alterada a arcillas. Y fíjense que, a diferencia de los intraclastos y los pellets, se ven contactos muy netos, y internamente el litoclasto está compuesto absolutamente por arcillas. En cuanto a los intraclastos, nos interesan mucho porque justamente estas partículas hacen que se relacionan a lo que es la erosión de fondos fangosos. Creemos que la erosión de estos fondos, ustedes deben saber que, digamos, la capa superficial de fango, ya sea en cuencas lacustres o marinas, es lo mismo. La capa superficial de fango suele estar saturada en agua, es decir, son fangos soposos o un sustrato soposo, y la zona más profunda, digamos, que ya experimentó un proceso de compactación, los fangos, digamos, pierden contenido de agua y se forman sustratos firmes, cohesivos, que son mucho más difíciles de erosionar. En el caso de los agregados de fango, particularmente los intraclastos arcillosos, creemos que provienen de lo que es el sustrato soposo y del pasaje de flujos de fango a través de estos sustratos soposos con alto tenor de agua, y la incorporación de los intraclastos ocurriría durante esa etapa. Entonces, lo que podemos asumir es que justamente estos intraclastos originalmente eran partículas con un elevado contenido de agua y que no sufrieron, digamos, el proceso de compactación, justamente porque están en el interior de concreciones. Sin embargo, cuando uno los analiza en lo que es el
depósitos compactados, los intraclastos presentan estas formas lenticulares que justamente nos están hablando de que inicialmente estos agregados tenían alto contenido de agua y se compactaron, al igual que la matrix se compactaron significativamente. Aquí vemos otros ejemplos de laminación ondulítica en depósitos compactados. Fíjense que es mucho más complejo el reconocimiento de la laminación ondulítica. Y esto históricamente se solía describir como laminación paralela, pero cuando uno empieza a analizar estas rocas en detalle, ve que internamente se reconocen superficies erosivas y truncaciones en la laminación. Estos son ejemplos del Devónico y del Cretácico, principalmente de Estados Unidos, y este ejemplo de la Rampur Shale desde India. Son todos de los trabajos que llevó a cabo Shiver y también Lazar y Joe McQuaker. Entrando a lo que es el origen de los flujos de fango, existen diferentes tipos de flujos de fango que hoy en día por ahí se utilizan mucho en los diferentes términos, pero tenemos que aclarar que su distinción en el registro estratigráfico aún es compleja y en general requiere estudios complementarios. Petrografía, microscopía electrónica, palinología, geoquímica, es decir, integración de diferentes proxies que permitan llegar a lo más aproximado respecto al origen de estos depósitos. McQuaker, en el 2010, y después, esto también se presenta en el libro de Lazar del 2015, hablan de justamente diferentes tipos de flujos de fango relacionados a gravedad, la acción de la gravedad genera lo que son flujos hiperpínicos y corrientes de turbidez. Después la acción de olas en ambientes costeros que genera flujos oscilatorios y la acción de corrientes que por lo general suelen ser corrientes advectivas, mientras que la combinación de corrientes y de olas genera lo que son los flujos combinados, que los depósitos asociados se conocen con el nombre de tempestivo. Nosotros hablaremos principalmente, haremos la clasificación un poco más simple y hablaremos de flujos de origen intracuencal, es decir, que se producen dentro de la cuenca sedimentaria, y flujos de origen extracuencal relacionados justamente a descargas de ríos en crecida, es decir, ríos sucios que transportan fango y lo acumulan en el interior de las cuencas sedimentarias. Dentro de en Vaca Muerta, el análisis de estos depósitos de flujo de fango suele ser muy importante porque es importante entender el origen de las clinoformas que se ven a escala sísmica y, extrapolar la escala del proceso sedimentario a la escala regional y la elaboración de los modelos depositacionales. Nosotros, dentro de lo que son los flujos intracuencales, vamos a comenzar hablando acerca de las corrientes de fondo, que suelen ser muy comunes, y el criterio diagnóstico de las corrientes de fondo es justamente como se ve aquí arriba, en esta imagen, es laminaciones con algunas truncaciones en la laminación que se relacionan justamente al proceso de transporte por tracción en justamente corrientes de fondo. Todo esto que se ve aquí se interpreta como depositado a partir de procesos de tracción. Aquí arriba tendríamos una pausa con un evento erosivo y un retrabajo posiblemente de una capa de toba, y de vuelta tenemos acción de procesos de tracción, o sea, es transporte y depositación de sedimentos ininterrumpida a partir de procesos de tracción, o sea, tenemos corrientes que actúan constantemente en el fondo y transportan material fino como carga de lecho. Muchas veces, aquí vemos un ejemplo de la
petrografía, cómo se ven estos lentes sigmoidales y que se relacionan justamente a las óndulas de fango. Entrando, si uno analiza en detalle, como veíamos en los ejemplos anteriores, se ve que justamente las láminas presentan truncaciones internas que se relacionan con óndulas de corriente. Es común que a veces encontremos lo que se llaman lags de pirita, que ya vamos a hablar un poquito acerca de su origen, asociado justamente a las corrientes de fondo. Aquí vemos diferentes intervalos con concentraciones justamente anómalas de pirita asociadas a los contactos netos o erosivos entre las capas. Otros flujos muy comunes son las tempestitas, digamos, a partir de los eventos de tormenta, y se generan, por lo general, capas con base erosiva, gradadas internamente. A veces presentan gradación normal y gradación inversa, pero más frecuentemente la gradación interna suele ser normal, y se caracterizan por presentar detrito bioclástico, concentrado generalmente a la base de las capas. Aquí vemos diferentes ejemplos de la formación vaca muerta. Bueno, estos flujos son bastante comunes y por lo general se relacionan justamente a eventos de tormenta que generan, digamos, acción de olas, y la acción de ola induce la generación de estos flujos turbulentos que transportan fango y detrito bioclástico en suspensión turbulenta. Flujos gravitativos de sedimentos. Bueno, yo acá me voy a referir específicamente a los que se relacionan justamente a las inestabilidades del talud, es decir, los que tienen un origen pura y exclusivamente relacionado a lo que es inestabilidades de las pendientes, pero bueno, estos flujos también se generan en ambientes más costeros, relacionados justamente a acción de olas o acción de corrientes, y se llaman, digamos, webbing haze o current in haze sediment gravity flows. Aquí vemos aquí arriba cómo se generan estos flujos gravitativos en justamente lo que es un slope, y cómo, digamos, la regresión del talud progresa a medida que este flujo se transporta, digamos, cuenca adentro. Los depósitos estos depósitos por lo general se disponen con bases erosivas, anetas, y internamente son capas gradadas. Distinguir a veces estos depósitos de las tempestitas es complejo, y uno por ahí se apoya más en la presencia o ausencia de detritos bioclásticos. Particularmente estos que se relacionan a inestabilidades del talud suelen presentar estas estructuras que son deslizamientos insedimentarios, es decir, slumps, y se relacionan justamente al origen de estos flujos a partir de debris flow cohesivos que evolucionan a corrientes de turbidez diluidas, es decir, a flujos de fango que transportan principalmente el fango en suspensión turbulenta. Algo importante es que estos flujos por lo general son desacelerantes. Entonces es muy raro que exhiban gradación inversa, sino que siempre se van a dar con capas gradadas, porque bueno, desde que se originan hasta que digamos finalizan los eventos, los flujos desaceleran progresivamente. Finalmente tenemos lo que son los flujos hiperpícnicos fangosos, que justamente a diferencia del resto se relacionan a flujos de larga duración en tiempo, y estos flujos, bueno, sufren fluctuaciones en la velocidad de flujo debido justamente a variaciones en la descarga de los sistemas fluviales asociados que entran a la cuenca. O sea, tenemos descargas fluviales de ríos cargados principalmente con fango en este caso, y que ocurren, digamos, durante periodos de precipitaciones extremas, y justamente estos periodos duran días a semanas,
inclusive meses en algunos casos, y generan flujos sostenidos en el tiempo que experimentan a lo largo de toda su vida, por así decirlo, fluctuaciones en la velocidad de flujo. Aquí vemos un perfil de velocidad versus tiempo, en donde vemos que un mismo flujo puede experimentar fluctuaciones en su velocidad y en definitiva en las estructuras sedimentarias que genera a lo largo del tiempo. El depósito resultante es este ejemplo de aquí, también Vaca Muerta. Esto es un ejemplo en el interior de las concreciones, prácticamente exento de compactación, donde vemos bases erosivas e internamente vemos laminación ondulítica de corriente, vemos capas con gradación normal y que pasan transicionalmente dentro de la misma capa a capas con gradación, digamos, a láminas con gradación inversa, e inclusive a veces se llegan a reconocer superficies de truncación relacionadas justamente a procesos erosivos internamente dentro de una misma capa. Esos son algunos de los criterios que utilizamos justamente para diferenciar estos depósitos relacionados a flujos extracuencales respecto de los relacionados a flujos intracuencales. Otro criterio que se suele utilizar es la presencia de materiales justamente extracuencales aportados directamente por los ríos, como son los restos vegetales. Estos son algunos ejemplos de la formación Los Molles del Jurásico inferior de la cuenca neuquina, en donde, bueno, tenemos, en este caso son hiperpigmitas de fango, en donde, bueno, en verdad esas láminas son de fango grueso, es decir, de limo. Y aquí vemos otros ejemplos de lo que es la formación Geneseo de Estados Unidos, estudiada por Wilson y Shiver, y donde ellos reconocen justamente laminación ondulítica y capas erosivas con gradación normal y gradaciones inversas, justamente relacionadas con descargas de ríos en crecida. Ya entrando en la parte final, quería hablar un poco sobre lo que son los, volviendo al modelo clásico, siempre se dice que la acumulación de lutitas bituminosas con alto TOC se relaciona justamente a periodos de anoxia y fondos anóxicos desarrollados en columnas de agua estratificada que proveen las condiciones óptimas para la preservación de la materia orgánica. Aquí vemos un ejemplo del Mar Negro, el modelo clásico por excelencia para explicar justamente fondos anóxicos y la acumulación de lo que se llaman las black shales, que bueno, hoy en día están muy estudiadas por los recursos no convencionales que presentan. Sin embargo, cuando analizamos las fangolitas en el registro estratigráfico, solemos encontrar frecuentemente trazas relacionadas a organismos que viven en el fondo, es decir, organismos bentónicos que obliteran, digamos, la fábrica primaria. Aquí vemos un rango de 0 a 5, digamos, desde depósitos prácticamente donde la fábrica primaria no se encuentra obliterada por los organismos, y hasta fábricas que se denominan fábricas homogeneizadas o fábricas homogéneas, producto de bioturbación total del sustrato. Este tipo de fábricas, este último extremo, es muy interesante porque las fangolitas masivas suelen ser frecuentes en el registro estratigráfico. Sin embargo, los procesos sedimentarios, digamos, que le dan origen, no son muchos, porque cuando uno habla de depósitos de decantación, esperaría encontrar depósitos laminados, finamente laminados con láminas de limo y láminas de arcilla interestratificados, con láminas bien paralelas. Cuando vemos flujos de fango, vemos óndulas de corriente y bases erosivas, pero en estos casos estamos viendo justamente fábricas totalmente homogéneas, donde creemos, y justamente cuando trabajamos con Photoshop y aumentamos el contraste de las imágenes, empezamos a reconocer trazas internamente dentro de estas rocas. Entonces,
al existir vida bentónica en los fondos y al tener rocas que tienen alto contenido de materia orgánica, sabemos que tal vez el requisito de fondos anóxicos no es indispensable justamente para la preservación de la materia orgánica. Aquí vemos otro ejemplo de lo que es una fábrica homogeneizada o fábrica homogénea, lo cual se relaciona o lo interpretamos relacionado justamente a la acción de mediofauna bentónica, es decir, este término de sediment swimmers fue utilizado por Shiver y Lobsa y Shiver, quienes hablan justamente de estructuras de mantle and swirl relacionadas justamente a organismos que penetran y generan trazas en sustratos, en fangos soposos con alto tenor de agua. O sea, estamos en la zona soposa, en los sustratos soposos, y estos organismos, inmediatamente después de la depositación de los sedimentos, arrancan a obliterar internamente la fábrica hasta dejar algo prácticamente sin ningún registro de los procesos primarios. Por otro lado, puse algunas láminas de ejemplos de pirita, de lo que se llaman lags de pirita, a veces preservados en forma de nódulos, como se ve aquí, como este otro ejemplo, en donde la pirita también históricamente fue asociada con fondos anóxicos, pero sin embargo, con una columna de agua anóxica. Pero en verdad, la precipitación de pirita requiere no una columna de agua anóxica, sino condiciones reductoras en la columna sedimentaria. Sabemos muy bien, a partir de estudios más recientes, que existen bacterias sulforreductoras que actúan, en los sustratos inmediatamente después que se deposita la materia orgánica y se encargan de, establecer las condiciones reductoras en la columna de agua, aún así en fondos oxigenados. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno reconoce pirita justamente en el registro estratigráfico, principalmente cuando la pirita se forma, en forma de lags o niveles con concentraciones anómalas de pirita. Cuando la pirita está diseminada en la fábrica de la roca, es, la única situación en la cual podríamos asumir justamente que se trata de fondos anóxicos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una fábrica con pirita diseminada en toda la roca, podemos justamente asumir que la disponibilidad de hierro que teníamos en el ambiente fue inmediatamente precipitada y se forman granos diseminados justamente de pirita. En cuanto al análisis de ciclicidad, justamente vemos, nosotros reconocemos lo que se llaman arreglos que denominamos como parasecuencias, si bien no es un término correcto porque el análisis de parasecuencias se restringe más bien a lo que es análisis de ambientes costeros, pero justamente se observan arreglos en donde están limitados por pausas en la sedimentación. Por lo general, estas pausas se relacionan con niveles cementados y suelen darse que, los sectores inferiores de las parasecuencias, es decir, los intervalos inferiores, suelen estar enriquecidos en materia orgánica, mientras que los intervalos superiores suelen estar depletados en materia orgánica y suelen tener mayor contenido de trazas de bioturbación. Aquí vemos ejemplos en Vaca Muerta y en la Camp Round Shale de Kentucky, de Estados Unidos, en donde la Camp Round es interesante porque justamente los depósitos con más TOC forman capas cementadas, justamente relacionadas a estos periodos de pausa en la sedimentación, que a su vez presentan menos acción de organismos bentónicos mientras que el intervalo superior tienen menor TOC, aunque siguen siendo lutitas bituminosas, y tienen mayor contenido de trazas de bioturbación. Estos arreglos se ven repetidamente y suelen ser muy frecuentes.
Las escalas van desde pocos centímetros, como se ve aquí, hasta aproximadamente 1 metro. En vaca muerta las reconocemos también de hasta casi 3 metros. Lo que es importante es que justamente los niveles con más trazas suelen ser aquellos vinculados a periodos de pausa en la sedimentación, los cuales dan tiempo a los organismos a que penetren en el sustrato y generen, digamos, una obliteración de la fábrica primaria. Entrando, bueno, en la parte final, como conclusión, podemos decir que en los últimos 20 años la integración de experimentos en canales artificiales con estudios oceanográficos, sistemas actuales y análisis detallados del registro estratigráfico han permitido reconocer mecanismos alternativos para el origen de depósitos fangolíticos relacionados justamente a flujos de fango. Los flujos de fango son medios eficaces para el transporte y acumulación de sedimentos finos en ambientes de offshore. Los depósitos asociados son muy comunes en el registro estratigráfico y ponen en cuestionamiento la validez del modelo de decantación. Al decir esto no decimos que los depósitos de decantación se encuentran ausentes en el registro estratigráfico, sino que se encontrarían están interdigitados con depósitos relacionados a flujos de fango. Entonces, entrando justamente en el cuestionamiento debemos tener cuidado porque lo que se asumía como una decantación continua, es decir, ininterrumpida en el tiempo, resulta que no es tan así, sino que existen, periodos de depositación interrumpidos por periodos de pausa asociados a eventos de erosión y acción de flujos de fango. En cuanto a los flujos de fango, existen flujos de origen intracuencal relacionados a corrientes de fondo, eventos de tormenta, así como también flujos gravitativos de sedimento. Y también tenemos flujos de origen extracuencal relacionados justamente a descargas directas de ríos en crecida que generan flujos hiperclínicos fangosos que tienen una, signatura, una impronta de un origen extracuencal por la común presencia de restos vegetales. La diferenciación en el registro estratigráfico no es tan sencilla y generalmente se requieren estudios complementarios. Finalmente, podemos decir que los requisitos paleoambientales para la acumulación y preservación de fango rico en materia orgánica deben ser revisados porque su origen a partir de flujos de fango sugiere una sedimentación pulsante, es decir, en pulsos diferentes eventos de flujos de fango controladas, por eventos de erosión que incorporan materiales del fondo, como vimos los intraclastos arcillosos es un ejemplo, bajo condiciones de fondos que pueden llegar a estar relativamente oxigenados y aún así garantizan la preservación de la materia orgánica. Bueno, eso es todo. Quiero agradecer justamente al Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos del Cambio por invitarme a dar esta charla el día de hoy. Espero que la hayan disfrutado y que les sirva. Y bueno, cualquier duda que tengan me pueden escribir por correo. Y espero que podamos, subir esta charla al blog que tenemos de sedimentología de la Universidad del Sur, tanto en Instagram como en Facebook. Muchas gracias. Buenísimo, Germán, muchísimas gracias. Laburazo el que te mandaste. Gracias, Juani. Bueno, ahí alguien hizo, Neila Núñez Ferreira hizo una pregunta. Ajá. Para que abra el chat, que no lo veo porque se me escribió en portugués. Dice, ¿se observarían estos procesos de tracción de corriente de fondo en la fracción de arcilla y limo? Dice, ¿están estas laminaciones en cadena asociadas con fases heterolíticas? Bien, bueno, cuando tenemos fases heterolíticas es esperable que también haya acción de las corrientes de fondo. Los ejemplos que yo muestro son exclusivamente en depósitos fangolíticos, en donde
las láminas que se ven justamente es, digamos, una alternancia entre láminas de limo y láminas compuestas por agregados de fango, como los que mostramos los ejemplos en microscopía electrónica. Pero bueno, sí, se pueden dar también en depósitos heterolíticos. Bien. Y yo tengo otra pregunta. Bueno, había una pregunta más. Alguien, Camilo dice, ¿se pudieron medir paleocorrientes? Bueno, eso es algo por ahí un poco más complejo porque justamente se toma, digamos, para reconocer las estructuras sedimentarias sacamos muestras, tienen que ser muestras orientadas y en ese caso uno puede medir paleocorrientes, pero bueno, es una tarea bastante compleja y al menos en mi caso yo no lo he hecho. Pero se podría llegar a hacer al menos en intervalos cementados. En el estudio de las concreciones se podría llegar a tener registro de paleocorriente. Claro. Carlos, si querés prender el micrófono para preguntar, no hay problema. No, tenés el micrófono apagado, Carlos. Sí. No, Ahora sí. Una consulta que me pareció, por supuesto, muy interesante. Yo ya conozco con Germán, bueno, hemos estado muchas veces juntos en el campo y discutiendo estas cosas, y me parece una enorme contribución y muy interesante. Simplemente yo voy a lo siguiente. Nosotros siempre decimos que las lutitas requieren un tiempo enorme en la sedimentación en relación a los depósitos plásticos costeros. Incluso ponemos, digamos, diferencias que son realmente de enorme significación. Si este proceso es mucho más abundante de lo que habitualmente se lo haya identificado, ¿realmente ese paradigma del tiempo de depositación de las lutitas no habría que eventualmente modificarlo? Y yo creo que sí, porque bueno, lo que se dice actualmente es que la sedimentación es pulsante y hay periodos de pausa en la sedimentación relacionados a procesos erosivos, intercalados con periodos de acumulación, con flujos de fango que llevan el sedimento hacia sectores internos y lo depositan en zonas internas, ¿no? Yo creo que en cuanto hay que tener cuidado cuando se asumen tasas de sedimentación constante para intervalos de tiempo que abarcan tal vez millones de años. Ahí entraríamos en el tema del uniformismo versus el catastrofismo. Tal vez, digamos, las evidencias del registro estratigráfico dicen que la sedimentación es pulsante, o sea que hay periodos de pausa relacionados justamente a eventos erosivos, ¿no? Okay. Lo cual, bueno, yo me inclinaría más a decir que, bueno, hay que tener cuidado cuando se asumen tasas de sedimentación constante para espesas sucesiones de lutitas de cientos de metros, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo y me parece que esas cosas deberían digamos, revisarse y redefinirse en base a nuevas consideraciones de los procesos que están presentes. Seguro, Carlito, seguro. Y yo tengo otra pregunta, que tiene que ver con los espesores, ¿no? Es esperable que las lutitas se conserven por el hecho de ser el nivel de base más bajo de todo, digamos. Los fondos marinos son los niveles de base más bajos y lo que más se tardaría en procesos tectónicos posteriores en poderse erosionar e ir perdiéndolo. Sí. E intuyo que lo que vos hablabas de los ríos sucios que meten material a las cuencas son los que más aportes harían en volumen, digamos, ¿no? en cantidad de material. ¿Cuál es la tasa, y esta es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la tasa de sedimentación, digamos? ¿Por qué son tan espesas las secuencias de lutitas, como por ejemplo Molle o Vaca Muerta en la Neuquina? Bueno, eso es una pregunta que yo no tengo respuesta. Principalmente porque, bueno, hablábamos del efecto de la
compactación mecánica. Tenemos en Vaca Muerta, en zonas internas, superamos los 1.400 metros de espesor. Pero el espesor ese es compactado, o sea, es un espesor irreal. En sedimento eso fue casi 3.000 metros, porque es aproximadamente un tercio del espesor original que hubo. Entonces, evidentemente hubo subsidencia, importante subsidencia para meter, digamos, esas secuencias tan espesas de material fino. Particularmente en los molles hay aporte plástico, mucho aporte plástico que se ve después en la formación laja. En Vaca Muerta el escenario es un tanto distinto porque tenemos, digamos, en las zonas más costeras tenemos una rampa con producción de carbonatos. Entonces, ¿por qué la rampa esa hacia zonas internas pasa a lutitas que superan 1.000 metros de espesor? Yo creo que se relaciona pura y exclusivamente con una subsidencia constante asociada también a importante aporte de sedimentos que favorece, digamos, a una a la subsidencia térmica, ¿no? Pero bueno, son cosas por ahí, son preguntas un tanto complejas que creo que tal vez son más para un regionalista como vos que para un sedimentólogo como yo, que aún estoy a la escala de los procesos y de capas que tienen de 10 centímetros o intervalos que tienen 1 metro, intentando analizar ciclos individuales, ¿no? Bueno. Si me disculpas, Juan, sí. Tal vez uno nunca toma en cuenta, y siempre con la estratigrafía clásica, donde hacemos que el mar suba y baje, digamos, a nuestro antojo, nunca tomamos en cuenta la tectónica como factor, digamos, de creación de centros para la depositación. Y entonces la existencia de tasas de subsidencia diferencial a lo largo de la historia de una evolución de una cuenca seguramente debe haber acompañado muchas veces a la anormal, digamos, espesor de determinados intervalos estratigrafos. Seguro, Carlitos. Inclusive eso, digamos, se ve en el campo. En Vaca Muerta en particular tenemos las variaciones que se ven de espesores son muy importantes. Hay depocentros que superan los 1.200, 1.300 metros, y hay otros en donde tenemos columnas reducidas a menos de 100 metros. Entonces, bueno, evidentemente hay que tener en cuenta el factor tectónico en cuanto a los procesos de subsidencia y cómo esto, digamos, controló el registro, ¿no? Okay. Había otra pregunta ahí de Neila Núñez también, decía, ¿podrían estos procesos, generar brechas intraformacionales en el caso de un proceso de flujo de lubricación de clastos? ¿Podrían estos procesos generar laminaciones en reversada, que debe ser cruzada, en el caso de un proceso de flujo de lubricación? No, se me escapa la terminología. A ver si puedo ver la pregunta acá. ¿Quién es? Neila es. Sí. En reversada es laminación con voluta, dice. Bueno, las estructuras, digamos, de soft sediment, nosotros a veces las vinculamos a la erosión también, digamos, al estadio inicial de lo que es la erosión de fondos, digamos, de sustratos o pozos. Flujo de lubricazado, no sé a qué se refiere a flujo de lubricazado. Habría que buscar ese término y ver si se está refiriendo a, digamos, las turbiditas intracuencales relacionadas a deslizamientos y lo que son, digamos, los debris flow, pero no sé. Lo que puedo decirle y aportar en cuanto a eso es que el soft sediment
digamos, la laminación convoluta, como también otras estructuras asociadas, muchas veces aparecen, y no sé si estoy presentando todavía, sí. Sí, se ve todavía. Muchas veces aparecen, a ver, acá había algunos ejemplos, relacionados justamente a bases erosivas y capas con laminación ondulítica. Sin embargo, bueno, he discutido estas cosas con otra gente y dicen que el proceso de erosión, bueno, acá vemos, ven, esto que se ve acá abajo son estructuras de soft sediment deformation, o sea, equivalente a la laminación convoluta. El soft sediment deformation yo acá lo relaciono justamente al proceso de erosión de un sustrato soposo y transporte de agregados de fango y de partículas de limo por procesos de tracción. Sin embargo, hay quienes dicen que si uno erosiona el sustrato soposo, digamos, inmediatamente todo el sustrato soposo se remueve y se lo lleva al flujo y solo se preserva la zona más profunda de donde, digamos, el sustrato se encuentra en estado firme. Es decir, remueve la capa superficial de fango saturado y llega a la zona inferior donde el sustrato está en estado firme, donde al flujo le cuesta mucho más erosionar el fondo. Eso es lo que puedo decir en cuanto a las estructuras de soft sediment deformation. Ahí Neila dice que ella vio un gráfico que parece una laminación convoluta que vos colocaste en uno de los slides. ¿Será este, no? ¿Esto acá? Yo creo que era una más adelante que había así una como una convoluta. Me parece que era una corona lo que habían mostrado. Pero no sé. No sé, a ver. Acá no. No, en la 24, fíjate. A ver. Eso. 24. Neila, No, ¿es eso bueno. lo que estás preguntando? Esto que está acá es un slump. En realidad no es laminación convoluta, sino que es se relaciona a flujos gravitativos de sedimento de origen, digamos, intracuencal, y se generan estas estructuras tipo slump asociadas justamente a los deslizamientos insedimentaриos, como se ve aquí abajo en la figura. O sea, hay una inestabilidad en zonas de altas pendientes y se generan estos flujos intracuencales, y la primer evidencia, la primer, digamos, signatura de estos flujos son justamente las estructuras tipo slump, que se relacionan al deslizamiento en sí mismo. Es el deslizamiento. Buenísimo. Ahí, ¿estamos ahí todavía? Sí. O yo me caí. No, estamos. Yo te escucho. No, estamos. Sí, sí. Pregunta Martín, dice, ¿pudieron distinguir mayor cantidad de flóculos en moldes asociados a los intervalos ricos en materia vegetal? Es una muy buena pregunta. Sinceramente yo en Molle no he realizado estudios de microscopía electrónica y tampoco de petrografía. Solamente hemos estado con un trabajo de campo. Y bueno, los ejemplos que presento son de afloramiento y de muestras macro, y no tengo, digamos, respuesta a eso. Es probable que haya, digamos, agregados de fango con restos vegetales en el interior, ¿no? O sea, con materia orgánica de origen extracuencal, asociado justamente a lo que es el proceso de floculación, ¿no? Buenísimo. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Todos los ejemplos que mostraste, bueno, muy buena la charla, felicitaciones, súper interesante. Gracias, Lorenzo. Demoliendo mitos o todo lo que, los que no estamos en el tema. Demoliendo mitos. Los que no estamos en el tema teníamos o nos habían enseñado por ahí cosas muy diferentes. Y una pregunta es, todos los ejemplos que mostraste
son de ambientes marinos, entiendo, ¿no? Sí, en este caso todos los ejemplos son de ambientes marinos. Y hay estudios de este tipo, o sea, se identificaron estructuras extractivas en fangolitas en ambientes lacustres, o se podría aplicar esto mismo en ambientes lacustres. Sí, sí. De hecho, son muy comunes en ambientes lacustres. Ahora estamos con un proyecto en la cuenca de Ordos de China. Estoy armando el análisis de fase y hay mucho corriente de fondo, muchísimo. Eso sí, hay algunos de los mecanismos estos, por ejemplo, las tempestitas o aquellos flujos relacionados a acción de oleaje, por ahí son menos frecuentes en ambientes lacustres que lo que son en ambientes marinos, ¿no? Y justamente este tipo de arreglos tal vez son más inesperados en lacustres que en ambientes marinos. Lo que sí son muy comunes son los flujos hiperpílicos fangosos, porque bueno, evidentemente se ahorran el problema de densidades de las aguas, o sea, es mucho más fácil generar un flujo hiperpílico en un ambiente lacustre que en un ambiente marino. Y asimismo las corrientes de fondo parecen ser bastante frecuentes. Pero bueno, no, los ejemplos que yo presenté acá son todos de paleoambientes marinos. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahí Neila volvió a preguntar si podría ser aplicado esto también en ambientes fluviales. Si podría ser aplicado, ¿qué en particular? No sé particularmente a qué se refiere Neila sobre la aplicación de ambientes fluviales. Ahí Nati. Gracias, Nati. Sí. Bueno, yo me tengo que retirar, así que bueno, te agradezco, Germán, un gran abrazo, espero que pronto seas un doctor de excelencia, eso no hay ninguna duda, y bueno, nos veremos pronto. Muchas gracias, Carlitos, querido. Bueno, Cuídate mucho. bueno, Cuídate hasta mucho. luego para todos. Chao, Carlos, muchas gracias. A ver, ¿cómo era esto que decía acá Neila? Dice... Gráfico flow velocity con with lamination, gracias. Dice, sí, el slide de flujos hiperpícnicos fangosos. Ajá, a ver. Bueno, en verdad en ambientes fluviales tal vez funciona un tanto distinto porque las fluctuaciones de flujo probablemente se vean representadas como eventos erosivos, ¿no? O sea, cuando los flujos experimentan aceleraciones en ambientes subaéreos, por lo general quedan registrados como hiatos en la sedimentación, es decir, como procesos de erosión. Es raro encontrar estas fábricas así, con tendencias grano decreciente, grano creciente, asociadas justamente a fluctuaciones de flujo en un ambiente fluvial. Yo esperaría encontrar eventos erosivos, es decir, capas con base erosiva e internamente depósitos con gradación normal. Ocasionalmente por ahí se pueden llegar a reconocer hacia el techo óndulas de corriente, pero no esperaría encontrar fluctuaciones importantes de flujo, sino que bueno, las aceleraciones de flujo quedarían representadas como hiatos en la sedimentación. Buenísimo. No sé si eso responde a la pregunta de Neila. ¿Más preguntas? Sí, dice que muchas gracias, que respondió a la pregunta, lo que decías. Bueno, Germán, si no hay más preguntas te dejamos seguir con tu día laboral. Nada, muchísimas gracias por el laburazo que te mandaste. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, espero que les haya servido y cualquier duda que tengan, los que trabajen o los que tengan digamos preguntas,
no se animaron a hacerlas acá estoy, me pueden escribir cuando quieran, ahí había puesto mi correo al final, así que bueno, nada, eso es todo y mil gracias a ustedes por invitarme y por proponerme dar la charla. Me hiciste trabajar el fin de semana, pero después es lindo. Bueno, muchísimas gracias y cuando defiendas la tesis más te vale que publiques, así te escuchamos. Tu laburete. Bueno, un abrazo para todos y cuídense mucho. Igualmente, Germán, muchísimas gracias. Un gran abrazo ya para todos los muchachos de GCS. Dale, mandamos, dale, muchas gracias. Abrazo. Abrazo.